es el Salvador. Él vino a morir por mí. Entrégale a Él tu vida y Él te hará muy feliz. Pues tu amor, el que me hizo sentir esa paz que sin ella no puedo vivir. Fue tu amor el que me hizo sentir esa paz que sin ella no puedo vivir. Él es el único Dios que te dará amor y paz, y Él te quiere salvar por hoy y la eternidad. Pues tu amor el que me hizo sentir esa paz que sin ella no puedo vivir. Pues tu amor el que me hizo sentir esa paz que sin ella no puedo vivir. En aquel día muy lejano, Cristo se entregó por ti. Por eso Él te quiere salvar. Tu vida entrégale a Él. Pues tu amor el que me hizo sentir esa paz que sin ella no puedo vivir. Pues tu amor el que me hizo sentir esa paz que sin ella no puedo vivir. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Estamos agradecidos con el Señor por su bondad y por su misericordia, porque Él ha sido bueno con nosotros, ha tenido compasión de nosotros, nos ha amado con gran amor, y creo que Él es digno de toda exaltación, Él es digno de adoración, Él es digno de obediencia. Y quiero que cada uno de los hermanos que me escuchan puedan abrir sus Biblias, que abran sus Biblias, por favor, ahí en el libro de Romanos en el capítulo 6, por favor, y vamos a leer el versículo 7. Romanos capítulo 6, y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar. Padre que estás en la gloria, tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Tus misericordias son incomparables. Hoy queremos rogarte y suplicarte que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Sabemos que tú eres real. Sabemos que tú nos escuchas.
Y también sabemos que para ti no hay distancias, para ti no hay barreras, para ti no hay obstáculos. Ahí donde cada uno de mis hermanos están escuchando este mensaje, yo ruego en el nombre de Cristo Jesús que hables a sus vidas, que quebrantes los corazones, que tu Espíritu Santo, que es real, pueda convencer al hombre de su condición, de su estado espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A través de estos pasajes de la Escritura, hermanos, podemos ver muchas cosas. Y en el versículo 7 nos habla la palabra de Dios y nos dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Recordemos, amados hermanos, que cuando Nicodemo se le acercó al Señor Jesús en aquella ocasión, el Señor Jesús conocía y sabía perfectamente quién era Nicodemo. Nicodemo era una persona muy importante en aquellos tiempos, una persona que conocía la ley de Dios, que sabía de la palabra de Dios. Probablemente Nicodemo iba con una expectativa diferente a la que el Señor Jesús tenía de él. Y el Señor Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y cada uno de los que escuchamos estas frases o estas historias, recordamos estas cosas. Y cuando recordamos estas cosas, amados hermanos, en lo que tenemos que meditar es en lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo era una persona ciertamente con el conocimiento de la palabra de Dios, ciertamente conocía de la palabra de Dios, pero había algo que le faltaba a este hombre. Había algo que este hombre necesitaba. Este hombre necesitaba nacer de nuevo. Este hombre necesitaba ser una persona diferente. Nicodemo necesitaba ser diferente. Nicodemo necesitaba vivir una vida diferente. Amado amigo y hermano que me escuchas en esta hora, si tú no has nacido de nuevo, la Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y si tú no has nacido de nuevo, tú necesitas nacer de nuevo. Porque dice la Biblia que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién es el que te justifica? Mire, yo quiero decirle en esta hora que el que nos puede justificar, el que te puede justificar, se llama Jesús. Ninguna religión, ninguna institución humana puede cambiar tu vida. Nadie en este mundo puede cambiar tu vida. El único que puede cambiar tu vida se llama Jesucristo. Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz, aquel que derramó hasta la última gota de sangre, es el único que puede justificarte. No son tus obras, no es tu conocimiento el que puede justificarte. El que puede justificarte se llama Jesús. El que puede presentarte justo delante del Padre se llama Jesucristo. Pero mire que la Biblia nos enseña que el que ha muerto, esto es algo que tú debes decidir, es una decisión que tú debes tomar en tu vida personal: morir. ¿A qué debes morir? Debes morir al pecado para que tú puedas ser justificado por Cristo Jesús. Y tienes que creer que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ese sacrificio de Cristo es suficiente para tu vida. Que no es lo que el hombre puede decirte, no es lo que el hombre puede hablarte, sino que para tu vida lo único suficiente es el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz por ti. Si tú has muerto al pecado, has sido justificado por Cristo Jesús. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Así el cristiano que ha tomado la decisión firme de seguir a Jesús, debe morir de una vez por todas al pecado. Debe terminar con el pecado de una vez por todas para vivir solamente para Cristo. Aquella persona que me escucha en esta hora debe entender que Dios nos puso aquí para que nosotros viviéramos para Él. Él murió en la cruz, te lavó, te perdonó con un propósito.
¿Sabe cuál es el propósito por el cual Cristo Jesús vino y dio su vida en la cruz? Para que tú vivas para Él. Cristo murió y dio su vida por ti para que tú tuvieras vida y vida en abundancia, para que tú pudieras vivir una vida en la gloria, allá en la gloria de Dios. Pero quiero decirles en esta hora, si tú no has muerto al pecado, no existe gloria para ti. Si no has rendido toda tu vida a Cristo, no hay gloria para ti. Recuerda una cosa que la Biblia dice, que separados de Cristo nada podemos hacer. Separados de Cristo, fuera de Cristo, nada puedes hacer. Nada. Si nosotros seguimos al pie de la letra la palabra de Dios y obedecemos su palabra y vivimos conforme a su palabra, morimos al pecado, porque es algo que la Biblia nos está enseñando, amados hermanos. Que tenemos que morir al pecado de una vez por todas para vivir solamente para Dios. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fíjese lo que dice el verso 12 de Romanos capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Dónde no debe reinar el pecado? En nuestros cuerpos mortales. En nuestra vida no debe reinar, no debe morar el pecado. La Biblia dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque cuando el pecado vive en la vida de la persona, esta persona está siendo esclava, está siendo esclavo del pecado. Y esto quiere decir que la persona no ha muerto al pecado. Y la Biblia nos está dando un mandamiento aquí. La palabra de Dios te está dando un mandamiento y te está diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es importante meditar, amados hermanos, meditar en la palabra de Dios, que cuando nosotros estemos escudriñando la palabra, cuando nosotros estemos leyendo la palabra, estemos meditando en lo que Dios está hablando. Porque recuerde que lo que enseña 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo hoy, es palabra de Dios. No es mi palabra, para que no te quedes pensando, es que el hermano dijo que debemos quitar el pecado de nuestra vida. No, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad máxima para nuestras vidas. La palabra de Dios es la autoridad máxima para todo el creyente, para todo aquel que escuche el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios es la autoridad máxima. Y se tiene que obedecer a la palabra de Dios. No debe reinar el pecado en tu cuerpo mortal. Porque si el pecado reina en tu cuerpo mortal, tú estás obedeciendo al pecado, estás desobedeciendo a la palabra de Dios. Tenemos que hacer conciencia, amados hermanos, meditar en la palabra de Dios y decirle a Dios, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy hablando? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué no hago? Y lo que debemos pensar en esta hora es, ¿cómo estoy viviendo delante de ti, Señor? ¿Cómo estoy caminando delante de ti? ¿Realmente estoy viviendo una vida apartada del pecado? ¿Estoy caminando rectamente? ¿Estoy caminando como tú lo estableces en tu palabra? ¿O estoy viviendo una vida en desorden? Tú y yo sabemos cómo estamos viviendo delante de Dios. Tú y yo podemos engañar al hermano, podemos engañar al pastor, podemos engañar a los hermanos de la iglesia. Puedes engañar a tus padres, puedes engañar a tus vecinos, a tus hermanos, a tus familiares. Pero sabe que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. A Dios nadie lo engaña. Dios conoce tu vida, Dios conoce mi vida, Dios conoce lo profundo de tu ser. Él conoce tu acostar, tu levantar, todo de ti, Él lo sabe. No hay ser humano en el mundo que conozca lo más íntimo de ti. El único que conoce lo más íntimo, lo más profundo, es Dios. Y por eso es importante que meditemos en la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el verso 13
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿A quién debemos presentarnos? Debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. Y dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando nosotros nos entreguemos, cuando nosotros aprendamos a vivir para Dios, vamos a aprender a presentarnos delante de Dios, vamos a aprender a vivir solamente para Dios. Pero si nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios, vamos a vivir como bien queremos, como bien nos parece. Pero si nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, nosotros mismos vamos a presentarnos delante de Dios como instrumentos de justicia. Y no porque seamos buenos, porque Cristo es el que nos presenta justos delante del Padre, no son tus obras. No es lo bonito que tú puedes hacer las cosas. Tú puedes presentarte justo delante del Padre por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y el sacrificio de Cristo Jesús es suficiente. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros necesitamos entender, amados hermanos que me escuchan en esta hora, necesitamos entender, necesitamos reflexionar de cómo estamos viviendo delante de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, no son tiempos para estar vacilando. No son tiempos como para estar diciendo, pues a ver qué pasa, a ver qué sucede. Probablemente sí me rinda al Señor, probablemente sí deje el pecado. No se trata de decir, mientras estamos pasando por esta situación tan difícil en el mundo, creo que sí me voy a rendir a Dios. Mientras está esta pandemia en el mundo, creo que es momento de entregarme a Dios. Yo quiero decirles esta tarde que si tú vas a entregar tu vida por temor a la pandemia, por temor a lo que está sucediendo, estás cometiendo un error. Tú tienes que entregar tu vida, tú tienes que vivir para Dios, porque Dios es digno de que nosotros le obedezcamos, porque Dios es digno de que nosotros vivamos para Él. No vamos a entregar nuestras vidas por temor al infierno. No vamos a entregar nuestras vidas a Dios, no vamos a vivir para Dios por temor a lo que suceda, por temor a lo que está pasando. Vamos a entregar nuestras vidas a Dios porque Él es digno de que nosotros nos rindamos, porque Él es digno de que nosotros vivamos para Dios. Yo no voy a abandonar el pecado por temor al infierno, yo voy a abandonar el pecado porque Cristo murió por mí. Porque Cristo tuvo misericordia, porque Él me rescató de lo vil y menospreciado del mundo. Cuando yo no valía nada, Él le dio valor a mi vida. Cuando tú no valías nada, Cristo Jesús le dio valor a tu vida. Hoy tú vales la sangre de Cristo. Hoy valemos la sangre de Cristo. Y el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto al pecado ha sido justificado. El que ha decidido seguir a Cristo, el que ha decidido vivir para Dios, Él ha sido justificado, no por sus obras, ha sido justificado por Cristo Jesús. Quisiera leer Romanos capítulo 12. Verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo debemos presentarnos delante de Dios, hermanos? Muchos de los hermanos que me están escuchando en esta hora conocen estos pasajes de la Escritura. Más de alguno quizá no había escuchado este pasaje de la Escritura. Pero creo que todos los hermanos que me están escuchando una y otra vez han escuchado este pasaje de la Escritura. Y probablemente más de alguno pueda decir, ay hermano, otra vez con el mismo versículo, otra vez con el mismo pasaje. Es importante meditar en la ley de Dios, meditar en la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestros cuerpos.
Nuestras vidas completas debemos presentarlas santas delante de Dios. Santas. Que sean agradables a Dios, porque es nuestro culto racional. Y luego el versículo 2 nos enseña que no nos conformemos a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes a este siglo, hermano. Quizá la situación en este mundo cada vez va de mal en peor. Y yo no te puedo decir que esto va a cambiar, no te puedo decir que esto va a mejorar. Porque el único que conoce todas las cosas es el Señor. El único que conoce todo es el Señor. Pero la Biblia nos está diciendo que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cristo Jesús es el único que puede renovar nuestras mentes. Cristo Jesús es el único que puede transformar nuestras mentes. Y cuando Él viene y transforma nuestras mentes, cuando Él viene y transforma nuestras vidas, Él nos hace diferentes. ¿Sabe que el único que puede hacer nuevas criaturas es Cristo Jesús? El único que puede hacer nuevas todas las cosas es el Señor Jesús. Hoy en día, en nuestra actualidad, en este mundo, todo el mundo dice ser cristiano. Todo el mundo dice ser hijo e hija de Dios. Pero no todos viven conforme a la palabra. No todos quieren sujetarse a la palabra. No todos viven conforme a la voluntad de Dios. No todos comprueban cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Tú sabes cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? Yo sé que sí. Yo sé que más de algunos de los que me están escuchando en esta hora conocen y saben cuál es la buena voluntad de Dios. Y aquel que ha entendido cuál es la buena voluntad de Dios, él sabe y entiende y comprende que la voluntad de Dios no solamente es buena, sino que es agradable y perfecta. Y cuando el hombre ha entendido que no se va a conformar a este siglo, quiere decir que no va a vivir conforme al mundo, que no va a vivir como el mundo vive. Él va a caminar diferente al mundo. Por eso aquí la Biblia nos está diciendo que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuándo es? Cuando es renovada tu mente. ¿Cuándo es? Cuando somos renovados. ¿Sabe cuándo es? Cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios. Nuestras mentes son renovadas cuando día a día estudiamos la palabra de Dios. Nuestras mentes van cambiando de parecer, van cambiando de idea cuando nosotros nos metemos al estudio de la palabra, cuando nos metemos al ayuno y a la oración. Empezamos a pensar, empezamos a ver diferente. Porque estamos estudiando la Escritura, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra de Dios. Y es por medio de la palabra de Dios que son renovados, o que es renovado nuestro entendimiento. Si tú no estudias la palabra de Dios, no estás siendo renovado. Somos renovados cuando estudiamos la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios. Que nosotros comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Y que podamos comprender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Vamos a ver lo que dice Efesios. En Efesios, en el capítulo 4. Y quiero que leamos el versículo 22. Del 22 al verso 32. En cuanto a la pasada manera de vivir, esta es la buena voluntad de Dios. Esta es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Vemos una pequeña lista de los pecados que Dios quiere que la persona se despoje de ellos. Despojaos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Todo lo que acabamos de leer. Mentiras. Y dice la Biblia que desechemos estas cosas. Desechando la mentira, tenemos que hablar verdad cada uno con nuestros prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice la palabra de Dios que el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Y dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esta es la voluntad de Dios y es agradable y perfecta. Para todo aquel que se dice ser cristiano, para todo aquel que se dice ser hijo de Dios, si todavía hay algo o si todavía están estas cosas en sus vidas, la Biblia te exhorta, la Biblia te dice que te despojes. Quítense de vosotros. Y esta es una decisión que tú tienes que tomar en tu vida personal. Mire que el padre no puede decidir por el hijo, el hermano no puede decidir por su padre, y la madre no puede decidir por el padre. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos y de la forma en la que estamos viviendo delante de Dios. Si hay pecado en tu vida y te dices ser cristiano, te dices ser hijo de Dios, no eres cristiano. Porque el cristiano se ha despojado del pecado. La Biblia, la palabra de Dios nos dice y nos enseña que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Una de las cosas que yo me admiro mucho del apóstol Pablo es que el apóstol Pablo aprendió a vivir para Dios. El apóstol Pablo aprendió a negarse a sí mismo. Recuerde que el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo expresaba esas palabras? Porque realmente el apóstol Pablo quería vivir para Dios. El apóstol Pablo realmente quería vivir una vida solamente para Dios. Y es algo que nosotros necesitamos como creyentes, es algo que nosotros necesitamos como cristianos, es algo que necesita el pueblo de Dios hoy en día, entender, comprender que nosotros necesitamos vivir para Dios, que cada uno de nosotros podamos decir: ya no vivo yo, ahora quiero vivir para Dios. Ahora quiero solo agradar a Dios, ahora solo quiero dejar el pasado atrás y vivir una vida para Cristo Jesús. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos entender, hermanos. Hermanos que me escuchan en esta hora, es algo que tú necesitas entender.
Necesitas entender que tú necesitas determinar en tu vida vivir solamente para Dios. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Muchas veces nos preguntamos, cada uno de nosotros, ¿qué es lo terrenal? ¿A qué se refiere con lo terrenal? Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿qué es lo terrenal? Pero la Biblia dice que hagamos morir pues lo terrenal en nosotros. A veces podemos pensar y decir, es que el hermano fulano de tal tiene que morir en estas áreas, tiene que rendir estas áreas en su vida. Pero fíjese lo que la Biblia dice, que nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Lo terrenal es la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No solamente adorar otros dioses es idolatría. Fíjese que la Biblia aquí nos enseña que pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, esto es idolatría. Y luego sigue diciendo cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, pero yo me entregué a Cristo hace 32 años. No le hace. Supuestamente hay mucha gente que se ha entregado a Cristo hace 30 años, hace 15, hace 20, hace 10, hace 5, pero siguen viviendo en el pecado. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y Dios no hace acepción de personas. La persona que desobedece a Dios, la persona que vive en el pecado, la persona que se sigue deleitando en el pecado, la ira de Dios viene sobre cada uno de ellos. Hermano, pero yo vivo en un hogar cristiano, mis padres son cristianos, no importa. Tus padres no te van a salvar de la ira de Dios si tú estás en pecado. Hermano, es que mis hijos sirven a Dios, no importa. No importa que tus hijos sirvan a Dios, si tú estás viviendo en pecado, si tú no has hecho morir el pecado en tu vida, la ira de Dios viene sobre tu vida. Nada te va a salvar. Por eso es importante que tú implores la misericordia de Dios en esta hora y que tú le digas a Dios, Dios, este es mi pecado y te ruego que me perdones, te ruego que tengas misericordia de mí, no quiero que tu ira descienda sobre mi vida. Verso 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Nosotros antes vivíamos de esa manera. Nos deleitábamos en la maldad, nos deleitábamos en la fornicación, en el pecado, en las impurezas, en las pasiones desordenadas, nos deleitábamos en el pecado, pero ahora Cristo Jesús nos ha hecho nuevas criaturas. Y si Él nos ha hecho nuevas criaturas, vamos a vivir como nuevas criaturas, vamos a vivir como cristianos verdaderos, vamos a vivir como hijos e hijas de Dios. Versículo 8 sigue exhortando y sigue diciendo nuestras vidas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Otra vez, otra lista que nos menciona la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y otra vez nos vuelve a hablar la palabra de Dios, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Muchas personas están caminando en los caminos del Señor, pero todavía les gusta mentir. Yo les diría en esta hora, arrepiéntanse. Eso es pecado delante de Dios. Si tú has decidido, has determinado servir a Dios, el Señor te exhorta y te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete y empieza a vivir una vida agradable delante de los ojos del Señor. Porque Cristo viene pronto, hermanos. Recordemos que estamos viviendo los últimos tiempos y todo lo que está aconteciendo, todo lo que está sucediendo, es algo que el Señor ya nos había hablado a través de su palabra. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo
y en todos. Y la Biblia dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo debemos vestirnos? Santos y amados. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Así debe vivir un cristiano. Así debe caminar un cristiano. Santo, lleno de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y fíjense que el verso 13 nos dice que debemos soportarnos unos a otros y debemos perdonarnos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y quisiera leer, por último, amados hermanos, Segunda de Corintios en el capítulo 5. Y quiero leer el verso 15 de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 15. Y por todos murió. Usted puede recordar el pasaje de ahí de San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3 nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, versículo 15, dice, y por todos murió. Cristo Jesús no hizo ninguna excepción de personas. Nosotros los seres humanos a veces sí hacemos excepción de personas. Tú sí me caes bien, tú también me caes bien. No, tú no me caes bien. Así somos los seres humanos. Pero Dios no fue así. Cristo Jesús no fue así. Ay, es que yo no le quiero hablar a ese hermano porque pues no me agrada. No quiero tener comunión con aquel hermano porque no me agrada. Así son los seres humanos. Pero Dios no fue así. Cristo Jesús no fue así. Y por todos murió. Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros ahora ya no vamos a vivir para nosotros mismos. Por eso la Escritura nos exhorta que para poder vivir para Dios necesitamos morir al pecado. Para poder decir, ya no vivo yo, necesito morir al pecado. Necesito cortar con el pecado y vivir una vida para Dios. Yo tengo que vivir, tú tienes que vivir. Ya no tienes que vivir para ti. Ahora tú tienes que vivir tu vida para Dios. Él ha sido bueno. Sus misericordias han sido incomparables. Y por su misericordia no hemos sido consumidos. La exhortación de esta hora es vivir solamente para Dios. Ya no vivir para nosotros mismos, vivir para Dios. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Te damos gracias por hablarnos en esta hora. Queremos rogarte, Señor, que esta palabra que has hablado en nuestras vidas quede bien grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que cada uno de nosotros podamos vivir solo para ti. Que cada uno de nosotros podamos no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de tu palabra. Y que cada uno de nosotros podamos comprender cuál es tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Y que podamos, cada uno de nosotros, hacer morir lo terrenal y vivir solo para ti, Señor. Así como tú moriste por nosotros, que así cada uno de nosotros podamos vivir ahora nuestras vidas para ti. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, por lo que nos has hablado, por lo que nos has enseñado. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.